Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Geotermia, la energía bajo nuestros pies. Hablamos con Cristina de Santiago Buey. Bajo nuestros pies existe una fuente de energía renovable capaz de proporcionar calefacción, refrigeración e incluso electricidad las 24 horas del día. En esta entrevista con Cristina de Santiago Buey, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, vamos a descubrir qué es realmente la geotermia. Vamos a desmontar algunos mitos, como la idea de que es necesario perforar hasta el centro de la Tierra para aprovecharla, y vamos a explorar cómo el calor almacenado en el subsuelo puede ayudarnos a construir un sistema energético más sostenible. Hablaremos de bombas de calor que permiten aprovechar la energía geotérmica en nuestras propias viviendas, de generación de electricidad a partir del calor terrestre, de sus aplicaciones industriales, de ejemplos pioneros y grandes proyectos internacionales que muestran el enorme potencial de esta energía muchas veces olvidada. Hablamos con Cristina de Santiago Buey. Es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora en el Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una experta en geotermia y, de hecho, ahí lo demuestra en un libro que acaba de publicar que se titula Geotermia, la energía renovable que nos proporciona el planeta Tierra. Pertenece a la colección que sabemos del CSIC. Cristina, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Bueno, pues la ilusión es mía también, porque la geotermia es como la energía invisible, ¿no?, que está bajo nuestros pies. Cuéntame, empecemos por las definiciones. ¿Qué es la geotermia? Pues la geotermia es un tipo de energía que se encuentra almacenada dentro de la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más finita y más exterior del planeta Tierra, y ahí se queda almacenada una energía que está en forma de calor y que podemos acceder a ella muy fácilmente y luego transformarla como queramos, usarla directamente como calor o generar electricidad con ella. Le dedicas todo un libro, porque no hace falta ir hasta el centro de la Tierra, y de hecho lo dices ahí, para captar esa energía, ¿no? Hay múltiples posibilidades. Primero, parece ser que la geotermia habla solo del calor que se genera en el centro de la Tierra, ¿no? Pero parece que el Sol también tiene su papel. Sí, eso es un mito uno de los mitos que quiero romper con este libro. No es cierto que la geotermia solo aprovecha el calor que proviene del interior de la Tierra, o mucho menos, como dice la gente, del centro de la Tierra. De ninguna forma. Aprovechamos calor que se encuentra almacenado dentro de la corteza terrestre, pero ese calor viene del centro de la Tierra, del manto, de la propia corteza terrestre, que genera calor porque tiene elementos radiactivos. Entonces, los elementos radiactivos que hay en la corteza terrestre están generando continuamente calor. O sea, la propia corteza terrestre genera calor y además nos viene muchísimo calor del Sol. Entonces, todo ese calor que viene de diferentes partes queda almacenado dentro de la corteza terrestre, y ahí es donde podemos ir para acceder a él y utilizarlo. O sea que lo fundamental, no hay que ir al centro de la Tierra, sino que se puede recoger ese calor, esa energía de la corteza, es decir, bajo nuestros pies, quizás a pocos metros. No hace falta llegar muy, muy profundo para captar esa energía, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo digo a veces en broma que cuánto daño ha hecho Julio Verne a la geotermia. No, bendito Julio Verne. Yo creo que es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Pero efectivamente es falso el mito de que hay que perforar muy profundo para aprovechar esta energía. De hecho, una de las ramas de la geotermia, como explico en el libro, es la geotermia somera,
para climatización, nosotros podríamos aprovechar ese calor para dar calefacción en invierno y refrigeración en verano en todas las casas, en cualquier punto de la corteza terrestre, y acostumbramos a perforar en torno a 100 metros de profundidad. Eso es como un pozo de agua, que en España tenemos millones de pozos de agua. Pues imaginemos pozos de esas profundidades que darían climatización a toda España. O sea que podemos hablar, y lo dices en el libro, hablas de distintos tipos de geotermia, ¿no? Ahora que ya tenemos claro que tampoco hay que profundizar tanto y tampoco es tan difícil el acceder a esa energía, ¿qué tipos hay? Explícalo. Pues la gente oirá hablar, o se ha oído de toda la vida hablar de geotermia somera y profunda. De hecho, también yo lo digo, pero me parece una clasificación muy incompleta el pensar solamente la geotermia que se encuentra en los primeros metros de la corteza o muy, muy profunda, a kilómetros de profundidad. ¿Por qué? Porque se mezclan los conceptos. Por ejemplo, si alguna vez has ido a Canarias, a mí me encantaba en Lanzarote, cuando raspas así un poquito con la mano y echas un poco de agua, te sale un geyser. Bueno, pues ahí, muy somero, a muy poca profundidad, tienes una gran cantidad de energía que proviene, esa sí que proviene del interior de la Tierra. Entonces, están confundidos los conceptos del origen del calor con la profundidad a la que lo encuentras. Entonces, yo prefiero clasificarlo en función del uso que le podemos dar. Y le podemos dar 3 grandes usos. Cuando nosotros en el subsuelo encontramos grandes temperaturas, por encima de 100, 150 grados, podemos generar electricidad. Que eso, por ejemplo, es muy fácil y muy posible en Canarias. Luego, en los rangos intermedios, por ejemplo, entre 30 y 80, 90, 100 grados, ahí tenemos el terreno y el agua que hay dentro del terreno a una temperatura muy interesante, pero ya no es suficiente para generar electricidad. Entonces hacemos lo que se llama usos directos. Y es, nosotros tenemos un agua a 70, 80 grados, ¿por qué no le damos un uso interesante a ese agua caliente que no sea electricidad? Y hay múltiples usos directos, de los que luego, si quieres, hablamos. Y por último, por debajo de 30 grados, siempre, en cualquier sitio, yo, por ejemplo, vivo en Madrid, aquí mismo en Madrid tenemos 15, 18, 20 grados y le podemos dar un uso como climatización con bomba de calor. Entonces, nos da igual la temperatura a la que se encuentre lo que llamamos recurso, que es el agua del terreno. Bueno, digo agua porque es mucho más fácil cuando hay agua de por medio, pero aunque no hubiera agua también se puede aprovechar. A lo que voy es que da igual la temperatura a la que se encuentre. En función del rango térmico en el que se encuentre, le podemos dar un uso como climatización con bomba de calor, un uso directo entre 30 y 80, 90 grados o generar electricidad para altas temperaturas. Siempre vamos a encontrar un uso interesante. Pero esto es muy interesante porque la idea que teníamos de que hay que irse a sitios como Canarias, por ejemplo, que has mencionado, donde está, digamos, a flor de piel esa energía, pues ahora resulta que no, que en cualquier sitio, casi en cualquier sitio de la Tierra, realmente tú puedes encontrar unas ciertas temperaturas que puedes aprovechar en función de qué encuentres o qué temperatura haya en ese lugar y cómo la quieras utilizar. Qué posibilidades hay para usarla, ¿no? O sea que realmente la geotermia no está suscrita a un espacio determinado relacionado con los volcanes o relacionado con movimientos sísmicos o telúricos de algún tipo, ¿no? Sino que cualquier lugar es susceptible. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque hicimos un estudio el año pasado sobre cómo han variado los intereses en los científicos de la geotermia desde hace 30 años. Porque la geotermia no es algo nuevo, existe hace decenas de años. Pero en sus orígenes, al principio, solo se publicaba, solo se investigaba, solo se hacía ciencia sobre aprovechar la geotermia para generar electricidad. Entonces, solo interesaba geotermia de altísima temperatura, por encima de 100, 150 grados. Claro, en España solo conocíamos Canarias, que conste que hay más puntos. Por ejemplo, hay un punto muy, muy interesante por la zona de Olot, en Cataluña, donde ahora mismo se está investigando a ver qué tal está ahí el recurso y qué utilidad se le puede dar. En Galicia hay puntos muy interesantes. O sea, no solo hay Canarias, pero digamos que era el punto más conocido, el punto gordo de la geotermia en España. Pero a medida que ha ido avanzando la ciencia y la tecnología, primero, hemos aprendido a usar la geotermia para otras cosas y segundo, hemos aprendido a generar electricidad por debajo de 100 grados. Que eso es otro tema al que podemos volver luego si quieres.
que eso es una tecnología súper interesante que puede dar muchísimo desarrollo, muchísimo juego en España, generar electricidad por debajo de 100 grados. Bueno, pues ya por debajo de 100 grados se nos multiplican los puntos interesantes en España, porque ya seguro que vamos a tener aparte de Canarias, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Cataluña, Galicia, ¿sabes? Entonces empiezan a aparecer muchos más puntos interesantes en España. Pero incluso aunque no queramos generar electricidad, en los últimos años se ha ido viendo que es interesantísimo darle un uso directo al calor, o sea, no generar electricidad, aprovechar el calor directamente tal cual está en la corteza terrestre, sin transformarlo en electricidad. Y eso multiplica por 100 las posibilidades de aprovechamiento de la geotermia. Porque tú imagínate, tenemos un agua a 70, 80 grados. ¿Cuántos usos industriales se le puede dar al agua caliente? Pues mira, la industria de la generación del papel usa agua caliente. La industria textil, la industria conservera de generar latas de alimentos necesita agua caliente. Imagínate que podemos perforar, sacar agua a 70, 80 grados, darle un uso industrial sin transformarla en electricidad. Y eso sería un uso geotérmico industrial. Que, o sea, imagínate, es que las posibilidades son infinitas ya. Y ya lo último es que podemos climatizar, o sea, en cualquier sitio donde podamos perforar, podríamos dar calefacción y refrigeración a los vecinos con geotermia. O sea, que olvidémonos ya de que solo se puede hacer geotermia en Canarias. Cualquier punto de España vale. Claro, y estás hablando de España, pero bueno, este programa, por suerte, se escucha en todo el mundo. Imagino que esto es aplicable a cualquier lugar. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, yo trabajo habitualmente con colegas de Portugal. En Portugal no solamente tienen las Azores, que en las Azores tienen una planta de generación de electricidad con geotermia, que vamos a ir a visitarla el año que viene, porque vamos a hacer un congreso de geotermia el año que viene en las Azores e invitamos a todo el que quiera pasarse por allí porque vamos a visitar la planta geotérmica de las Azores, pero también los colegas portugueses están muy interesados en los usos directos del calor, porque al norte de Portugal geológicamente son las mismas condiciones que tenemos nosotros en Galicia. Tú sabes que en Galicia hay muchas aguas termales y balnearios y pozas de agua natural que son aguas calientes. Hay muchas aguas mineromedicinales, que no es la misma propiedad, pero que está muy relacionado. Bueno, pues los portugueses tienen su lugar equivalente en el límite con España. O sea, que esa zona de Portugal es muy interesante para ellos. Pues ellos ya están investigando cómo darle un uso a esas aguas termales. O sea que bueno, vamos a ir declarando ahora cómo se aprovecha esa energía, ¿no? Has mencionado agua profunda con temperatura elevada que permite su uso para generar electricidad. ¿Cómo se genera la electricidad a partir de esa temperatura? Pues es muy interesante porque uno es el caso tradicional y otro es las posibilidades que ha ido ampliando el avance de la ciencia y la tecnología. El primer gran yacimiento que se aprovechó para generar electricidad fue el Arderello en la Toscana, en Italia, que hablo de él en el libro, que por cierto es una excursión maravillosa que recomiendo a todo el mundo porque admite visitas y puedes visitar el campo en el Arderello y es espectacular porque vas paseando por el campo y vas viendo que sale vapor de agua del suelo y vas viendo charcos de agua hirviendo. O sea, es espectacular. Entonces, ahí estaban explotando realmente para un tema minero, era una explotación minera, me parece que es de boro, y se dieron cuenta que a medida que iban excavando, el calor se hacía insoportable. Y llegó un momento que hubo un hombre del que hablo en el libro que dice, bueno, creó una especie de microturbina y con el vapor de agua que sale del suelo, mueve la turbina y entonces transmite ese movimiento a un generador. Un generador no es más que un cilindro de electroimanes. Entonces, si tú haces girar un cilindro de electroimanes, generas electricidad. Pues mira qué cosa más tonta. El vapor de agua sube, mueve una turbina, que es como un molinito de viento. Ese movimiento lo transmite a un generador, que es un cilindro de electroimanes, y ese generador, al girar, genera electricidad. Entonces, en cualquier sitio que podamos hacer una perforación por donde suba vapor de agua, vamos a poder generar electricidad. Y eso, así se creó la central eléctrica del Arderello, que es la primera. Pero en ese sitio tiene una ventaja que no tenemos en casi ningún otro sitio del mundo, hay muy pocos. Y es que cuando haces una perforación sale puro vapor de agua, no sale
agua caliente con vapor de agua, no sale una mezcla. Entonces, así, por ejemplo, hay un gran yacimiento de geotermia en Estados Unidos que se llama The Geysers, los Geysers, que lo mismo, perforas y sale puro vapor de agua. Entonces, es tan fácil como hacer el sistema este de turbina y O generador. sea, solamente hay que hacer el agujero prácticamente y luego poner la turbina encima. Sí, ya está, ya está. Y eso es una planta de generación de electricidad. A esas plantas las llaman plantas de vapor seco, porque lo único que sale por el sondeo es vapor. Entonces, en cuanto mueva la turbina y muevas el generador, ya has generado electricidad. Y además, los 365 días del año, las 24 horas del día, porque claro, mientras tengamos el planeta Tierra bajo nuestros pies, ahí va a estar saliendo vapor. Ya, pero el vapor significa que el yacimiento pierde agua, ¿no? ¿Ese agua se renueva? Claro, lo que supone una buena gestión geotérmica del yacimiento es que una vez que ese vapor ha pasado por la turbina y el generador y ha generado electricidad, te preocupas de devolverlo a la tierra, devolverlo al terreno. Claro. Y entonces el agua con el propio calor del terreno vuelve a generar vapor. O sea, una buena gestión del yacimiento es preocuparse de que no se nos quede vacío. Eso supone entonces que tienes dos conductos, uno por el que recoges el vapor y otro por el que inyectas el agua, ¿no? Una vez que el vapor se ha condensado, lógicamente. Efectivamente. Y una buena gestión del yacimiento es que haya un equilibrio entre el pozo por el que sale el vapor de agua y el pozo por el que inyectas ya el agua enfriada. Y eso, por ejemplo, en el libro lo cuento que algunos yacimientos inicialmente no hacían eso y vieron que iban perdiendo capacidad con el paso de los años hasta que dijeron, hombre, es que hay que devolver el fluido al terreno. Y entonces han visto que con eso han ganado en sostenibilidad. Y el yacimiento así les puede ser sostenible durante decenas de años. O sea que ahí tenemos una función que es generar electricidad, ¿no? Para eso, pero claro, ahí ese caso en el que sale ya directamente el vapor y solo el vapor, eso es una ventaja enorme, ¿no? Pero entiendo que si sale agua caliente pero en estado líquido, o si la temperatura es elevada pero no sale un vapor directamente, también se puede utilizar, ¿no? Claro, eso al principio no se contemplaba. Pero es lo que te digo, que luego a medida que se fue avanzando en ciencia y tecnología, se descubrió que en yacimientos donde la temperatura fuera un poco menor y saliera una mezcla de agua caliente y vapor, bueno, ese agua caliente para empezar va muy cargada en sales, porque en el interior de la Tierra el agua no es agua dulce, va muy cargada en sales. Entonces, por el pozo salía una mezcla de agua caliente muy cargada en sales con vapor de agua. ¿Qué pasa? Que a la turbina no puede llegar ese agua caliente cargada en sales, porque se la carga. Entonces, se inventa otro tipo de planta geotérmica que se llaman las plantas tipo flash. ¿Qué es flash? Pues un tanque donde separan el vapor del agua. Y entonces, solo el vapor va a la turbina y el agua la devolvemos al terreno. Entonces, surge un segundo tipo de planta geotérmica para generar electricidad. Ya me da igual que el agua a un poco menor de temperatura, porque a más de 150 grados solo sale vapor, pero si sale a menos de 150 grados sale agua caliente con sales y con vapor, vamos a separar el agua del vapor y vamos a mandar a la turbina solo el vapor. Y esas son las plantas tipo flash. Y esos han multiplicado las posibilidades de geotermia en todo el mundo. Para que te hagas una idea, el 98%, 99% de las plantas geotérmicas del mundo son de tipo flash. ¿Vale? Y ahí, por el sondeo, sale agua muy caliente con vapor. Solo aprovechamos el vapor en la turbina y el agua la devolvemos al terreno. Y el último tipo de planta geotérmica que ha surgido en los últimos años y es de las más prometedoras en España, se llama de ciclo binario. Imagínate ya incluso por debajo de 100 grados. Imagínate que encontramos un yacimiento donde el agua está a 80, 90 grados. Entonces, sube el agua muy caliente con vapor de agua, pero efectivamente a lo mejor no es suficiente para que genere mucho vapor de agua para la turbina. Entonces lo que hacemos es que mediante un circuito cerrado donde jamás entra en contacto el agua del terreno con el circuito cerrado que te digo, en el segundo circuito cerrado hay un fluido orgánico, por ejemplo, tipo amoníaco. Esos fluidos orgánicos tienen un punto de evaporación muy inferior, a lo mejor 80 grados. Entonces, si cogen el calor del agua geotérmica, el fluido orgánico se evapora. Y eso sí, ese vapor va a la turbina y mueve la turbina y genera electricidad. Pero el agua geotérmica, el agua que sale por el sondeo, nunca va a la turbina. Solo transmite su calor
a un segundo fluido que sí que va a la turbina. Total, eso se llaman plantas de ciclo binario y lo que mueve la turbina realmente es un fluido orgánico de bajo punto de evaporación. Y eso hace que podamos generar electricidad en yacimientos por encima de 80-90 grados. O sea, que se amplía muchísimo más el rango de posibilidades de generar electricidad. Y en España también. Entonces, en España podríamos crear plantas de electricidad de ciclo binario. Porque hay muchos yacimientos de ese tipo. Sí. Sí. Muchos más que más de 150. O sea, más de 150 seguramente Canarias, a lo mejor Cataluña. Pero habría que ver, porque esa es otra cosa que hablaremos luego. Todavía estamos en fase de exploración de dónde podríamos aprovechar la geotermia, pero que hasta ahora creíamos que solo en Canarias. Ahora, con las plantas de tipo flash y las de tipo binario, se nos amplifican las posibilidades. Interesante. Bueno, estás hablando de aprovechamiento de una energía, estamos hablando de energías renovables. Es decir, no estamos hablando del petróleo, que ya sabemos que no es renovable en el sentido de que se agota. Claro, si vamos utilizando, va desapareciendo. Aquí no, aquí estás hablando de un recurso que permanentemente se puede utilizar. Nosotros tenemos otras fuentes de energía renovables, como pueden ser las placas solares o como pueden ser las máquinas eólicas, ¿no?, que aprovechan la energía del viento. ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene la geotermia frente a estas fuentes? Pues aprovechando que me das esta oportunidad, me encantaría que todo el mundo, todos los ciudadanos del mundo se queden con un concepto que va a ser fundamental en el futuro. Se llama soberanía energética. ¿Qué significa soberanía energética? Ajá. No solamente tenemos que aprender a ser lo más independientes posibles de los combustibles fósiles, no porque, por ejemplo, vayan a subir de precio por tensiones geopolíticas, que eso lo hemos visto siempre. Surge una tensión geopolítica. Acuérdate de la crisis del petróleo en los años 70. Surge una tensión... Bueno, y no hace falta irse tan lejos. Ahora mismo está pasando. Eso te iba a decir, que yo siempre pongo como ejemplo la crisis del petróleo del 73, de los años 70, pero es que ahora mismo lo estamos viendo. Basta con que los pocos propietarios de los combustibles fósiles que hay en el mundo, que son pues las grandes potencias del petróleo, del carbón y del gas natural, basta que se monte ahí una tensión geopolítica para que todos lo suframos. En precio, en recortes, etcétera. Entonces, soberanía energética es independencia de los combustibles fósiles, primero, porque no nos afecten estas guerras. Segundo, porque si no lo tenemos en nuestro país, estamos dependiendo de un comercio exterior, estamos dependiendo Hay que comprarlo. Hay que comprarlo y eso es un gasto para el país. Y nosotros ahora mismo le pagamos muchísimo dinero a Estados Unidos, a todos los que les compramos gas natural, petróleo, etcétera. Entonces, hay que independizarse de comprar todo lo posible del exterior. Y lo bueno de las energías renovables es que son locales. Es como cuando un chef dice que él solo consume productos de cercanía, de proximidad. Dice, yo cojo los tomates de mi huerto. Pues vamos a coger los tomates de nuestro huerto. Vamos a aprovechar nuestro sol, que es nuestro, no hay que comprarlo, nuestro viento, que es nuestro, nuestra hidráulica, que es maravillosa. Bueno, España es un país pionero en muchas energías renovables, pero la hidráulica es otro. Y la geotermia es aprovechar el calor del terreno que hay bajo nuestros pies en España. Entonces, lo grande de las energías renovables es que son locales, no tenemos que comprarlas a ningún sitio. Podemos aprovechar nuestro sol, nuestro viento, nuestra agua y nuestra tierra. Eso es una ventaja de todas las energías renovables y que va a ayudar a la soberanía energética. Vamos a dejar de depender de países externos. Eso por un lado. Por otro lado, si se monta una guerra, aparte de la desgracia humanitaria que supone, que no nos afecte a nivel de precios de combustibles. Y tercero, por ejemplo, hay un apagón como el que hubo el año pasado y que seamos más independientes. Cuanto más descentralizado esté el mix energético, más independientes vamos a ser en caso de cortes. O sea, imagínate que tuviéramos descentralizada la electricidad y el calor. Pues no habría un apagón nacional. Entonces, todo eso son razones para apostar por las energías renovables. ¿Cuál fue el problema con el apagón? Pues que España no está preparada. O sea, las energías renovables son imprescindibles, tenemos que apostar por ellas, pero tenemos que apostar a todos los niveles y uno de ellos es la distribución.
Y España no está preparada todavía para una distribución a nivel nacional. Tiene que ponerse las pilas y tiene que modernizarse. Pero bueno, dicho esto, que todas las energías renovables son buenas, mira, yo mañana tengo un taller con niños pequeños de 10 años para enseñarles lo que es la geotermia y lo que son las energías renovables. Y tengo un juego muy divertido. Y es que una vez que les explico lo que es la solar, lo que es la eólica, lo que es la hidráulica y lo que es la geotérmica, pongo en la pantalla, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo hoy? Pues hoy está nublado y llueve y no hace viento. Entonces, si está nublado no tenemos solar. Si no hace viento no tenemos eólica. Si no llueve y las presas, los embalses no están llenos de agua, no podemos abrir las compuertas y generar hidráulica. Entonces, cada día les voy a ir cambiando las condiciones meteorológicas. Pues hoy hace sol, hoy hay viento, hoy es de noche pero hace viento. Y entonces que vayan diciendo, pues hoy tenemos solar, hoy tenemos eólica, hoy tenemos solar y eólica. Los embalses están vacíos, no tenemos hidráulica. ¿Cuál es la ventaja de la geotermia con el resto de energías renovables? Que para la solar necesitamos que haya sol. O sea que es intermitente. Para la eólica necesitamos que haga viento. Si no tenemos forma de almacenar la energía, es intermitente. Por eso, una de las cosas que el Estado debería invertir muchísimo dinero, y creo que lo está haciendo o lo va a hacer, es métodos de almacenar energía para que no haya esos valles de si hay sol tenemos energía, si no hay sol no tenemos energía. Entonces, hoy por hoy, si tenemos sol, tenemos solar, y si no hay sol, no tenemos solar. Si tenemos viento, tenemos eólica. Si no tenemos viento, no tenemos eólica. Si tenemos los embalses llenos, podemos tener hidráulica, y si no, no tenemos hidráulica. Mientras tengamos planeta Tierra bajo nuestros pies, tenemos geotérmica. Nunca jamás hay un valle de geotérmica. La tenemos constante, lo que llamamos energía de fondo, ¿no? Tenemos un nivel constante garantizado. Jamás nos va a faltar el planeta Tierra. Entonces, es la única de las energías renovables que, manteniendo un buen sistema de producción y distribución, esa energía no va a faltar nunca, no va a haber horas valle y horas punta. Pues ahí tenemos otra ventaja más. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida porque queda mucho de lo que hablar. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Cristina de Santiago Buey. Es doctora en Ciencias Geológicas e investigadora en el Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es además autora del libro Geotermia, la energía renovable que nos proporciona el planeta Tierra, que pertenece a la colección ¿Qué sabemos de?, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cristina, habíamos hablado de la producción de electricidad, pero no todo es producción a un nivel industrial o a un nivel grande de producción de electricidad. Estabas hablando de aprovechar esa energía geotérmica de alta temperatura, podemos decir, ¿no? Pero cuando la temperatura es más baja, también se puede utilizar. Había puesto algunos ejemplos. Vamos a ir paso por paso. Bajemos la temperatura. Tenemos energía geotérmica, pero la temperatura, como decías, es agua, pero a lo mejor entre, decías, 30 y 80 grados, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar y con qué, ¿no? ¿Qué tecnología aplicamos ahí para poderla aprovechar?
Pues a mí esa es una de las ramas que más me apasiona de la geotermia, porque la generación de electricidad es la que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce los casos de Islandia, de México, de Estados Unidos, pero poca gente conoce que por debajo de 80 grados, entre 30 y 80, normalmente lo llamamos usos directos. Nosotros por un sondeo podemos sacar agua caliente, que todavía es muy, muy interesante desde el punto de vista económico. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. La industria textil necesita agua caliente, la industria del papel, el curado de hormigón, la generación de cementos. Me han contactado hace poco para un polígono industrial donde tiene muchísima industria de envasado de alimentos, latas de atún, de pimientos asados, de lo que quieras, y necesitan agua caliente. Y se están planteando perforar donde creen que van a encontrar agua caliente y podrían utilizarla directamente en la industria. ¿Tú sabes la cantidad de energía que ahorra eso si directamente el agua que sale del terreno está a la temperatura que tú necesitas para tu industria? O sea, te ahorra muchísima energía. Y luego, por ejemplo, todos conocemos los spas, los balnearios. Los balnearios es un uso directo de la geotermia, porque tú vas a un sitio donde tienes agua caliente de forma natural. Entonces, otra cosa, estoy en conversaciones con una empresa que lleva un fondo de inversores multimillonarios, que son los forofos de la geotermia, y quieren invertir en balnearios geotérmicos en todo el mundo. Y entonces está interesado en decir, bueno, ¿y en España dónde tenemos manantiales termales que se pueda aprovechar como balnearios? Entonces, claro, es que España está llena, es riquísima en manantiales termales. Bueno, Galicia es uno de los más famosos. Eso es un uso directo de la geotermia, pero claro, es el único que podrían conocer los ciudadanos. Pero es eso, se puede perforar en un polígono industrial donde todo el polígono industrial se podría aprovechar de aguas termales y darle un uso sin gastar energía en calentar el agua. Por ejemplo, en Polonia hay un uso que también lo cuento en el libro, se llama uso en cascada. Imagínate que tú sacas el agua a 85 grados. No me acuerdo exactamente todos los datos de Polonia, pero imagínate que empiezas por dar calefacción a un pueblo de vecinos. A medida que les das calefacción, el agua se va enfriando. Entonces, luego vas y le das uso en un aprovechamiento industrial que necesite el agua, por ejemplo, 60 grados o 50 grados. Y se va enfriando. Luego, con ese agua que ya está a 40 grados, tienes un balneario. Luego, cuando está un poco más fría, tenían una piscifactoría de peces tropicales. Y cuando ya finalmente se ha terminado de enfriar el agua, la devuelven al terreno. Ajá. Y la han aprovechado en 4 escalones de temperatura diferentes. O sea, en 4 industrias diferentes, o 4 lugares diferentes, 4 aplicaciones. Sí, también hablabas de aplicarla en invernaderos, por ejemplo. Estamos hablando de Polonia, ahí hace bastante frío en invierno. Quizás no es como aquí, pero les viene muy bien esa utilización de agua caliente para calefacción o para calefactar un invernadero y poder tener ahí lechugas cuando obviamente el resto del campo está cubierto de nieve, ¿no? Y eso parece ser que tiene cada vez más aplicaciones, según comentas en el libro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Holanda tienen muchísimo interés en la aplicación de la geotermia en invernaderos, pero empresas enteras dedicadas absolutamente a buscar geotermia para climatizar invernaderos, porque con una serie de perforaciones estratégicamente colocadas das calorcito y das humedad al invernadero, con lo cual puedes tener temperatura y humedad controlada durante todo el año. Y eso, de cara a la agricultura, es súper interesante. En Almería se hizo hace años una prueba, porque Almería, bueno, esa zona es muy rica en invernaderos. Hicieron alguna prueba y sí que conocen las ventajas de la geotermia para climatizar invernaderos. Pero la experiencia no debió salir muy bien, pero no por culpa de la geotermia. Pero que sepas que sí que es una línea cada vez más potente porque supondría controlar un cultivo en invernadero durante todo el año. Tenerlo a temperatura y humedad constante. Eso es muy, muy interesante. Bueno, hay que tener en cuenta que en Almería el sol calienta bastante. Al sur de España el sol abunda, la temperatura es bastante alta, la temperatura media, y entonces entra en competencia directa con la geotermia, ¿no? Sí, pero por ejemplo no tienen tan fácilmente la humedad. Y, por ejemplo, en París, que es otro caso que cuento en el libro, que me encanta, París es una de las grandes redes de distrito, que ahora se llaman redes de frío y calor,
que es un uso directo de la geotermia. Uno de los futuros de la geotermia es, tenemos que empezar a olvidarnos de las calderas individuales de gas natural en casa, porque eso fue un boom en los tiempos en los que el gas natural era barato y había que fomentar el uso del gas natural para olvidarse del carbón y del petróleo. Claro, el gas natural ha supuesto un paso adelante con respecto al carbón y al petróleo. Pero ahora hay que empezar a dar otro paso adelante, olvidarnos de las calderas individuales de gas natural y empezar otra vez a pensar en el calor distribuido. Entonces, el calor distribuido antiguamente se llamaban redes de distrito, que es la típica red de calefacción que hay una caldera, en mi urbanización la tenemos, pero es de gasoil, y entonces una única caldera genera el calor y luego lo distribuyes mediante tuberías, ¿no? Bueno, pues imagínate eso, pero que el origen centralizado del calor no es gasoil. Puede ser, no tiene por qué ser pura geotermia, es que se puede hacer híbrido, por ejemplo, geotermia, biomasa, calor solar, porque también el calor puede venir del sol, y luego distribuirlo. Bueno, pues una de las primeras grandes ciudades, junto con Islandia, que se calienta por calor distribuido, redes de calor y frío, por toda la ciudad con geotermia, es París. París está localizada encima de un acuífero que se encuentra entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad y que se encuentra a unas temperaturas muy interesantes, en torno a 70, 80 grados. Y entonces ellos perforan, sacan agua caliente, dan calefacción a una serie de viviendas de París. El aeropuerto de Orly de París tiene geotermia y tiene toda la calefacción del aeropuerto es geotérmica. Y una vez que se ha enfriado el agua después de ceder su calor, la devuelven al terreno. Entonces, eso es un uso directo, porque tienen agua a una temperatura muy interesante para dar la calefacción y una vez que se ha enfriado, la devuelven para mantener de una forma sostenible el yacimiento. Claro. Bueno, y no solo eso, en el libro comentas un caso que a mí me ha llamado mucho la atención porque no tenía ni idea, que es Kenia. Todos los ejemplos que estás poniendo son ciudades o países que tienen un nivel de desarrollo determinado, pero estamos hablando de Kenia, que es un país que no tiene el nivel de desarrollo como puede ser Francia, Islandia o España, y sin embargo se ha convertido en uno de los referentes mundiales en el uso de la geotermia. Cuéntanos la historia. Totalmente. Mira, África, todos los países africanos están haciendo, bueno, todos los países africanos, en general el continente está haciendo un tremendo esfuerzo de avance científico-social. O sea, quieren dejar de ser tercer mundo y a mí me parece que están haciendo un trabajo magnífico de avances científicos y cada vez más te encuentras a África en lugares muy potentes de algunas ramas de la ciencia. Y uno de ellos es la geotermia. Están haciendo grandes avances por sacar sus mapas geológicos modernos, avanzados. Hace poco han salido unos cuantos. Y es que además África es un sitio muy potente desde el punto de vista geotérmico porque tiene un punto muy interesante geotérmico por donde sale mucho calor. Digamos que ahí está empezando a nacer lo que dentro de muchos millones de años va a ser una dorsal oceánica. O sea, por ahí va a romperse el continente y por ahí va a salir mucho... Vamos, se van a mover los continentes en torno a esa zona, ¿no? El famoso Valle del Rift, ¿no? Efectivamente. Es que no quiero entrar en grandes complejidades geológicas, pero por ahí se va a romper el continente y eso va a acabar siendo una dorsal oceánica con los millones de años. Lo veremos tú y yo cuando seamos mayores. Total, que sale mucho calor. Esos puntos son puntos de adelgazamiento de la corteza por donde el calor del interior de la Tierra sale mucho más potente. ¿Qué pasa? Que es un punto muy estratégico para aprovechar el calor. Y se han dado cuenta, lo saben, y todos los países que están en torno al Rift están aprovechando ese calor. De hecho, no solamente Kenia está dando unos pasos agigantados en investigación geotérmica, es que, mira, ahora a principios de junio va a ser el Congreso Mundial de Geotermia en Canadá, pues la próxima vez, que es dentro de 3 años, va a ser en África. O sea, se está posicionando como un sitio muy potente de geotermia en el mundo. ¿Y qué es lo bueno? Que si se aprovechan tanto de la electricidad como del calor geotérmico, les va a ayudar muchísimo en el avance social y económico de todos los países, no solo Kenia, de todos los países, porque por ahí también está Uganda muy potente. Todos los países que están por ahí en el entorno son conscientes de que pueden aprovechar la geotermia. Entonces, creo que lo he puesto como ejemplo de que, igual que Turquía, si eres consciente de la geología que tienes en la zona y hay una apuesta política por ello,
puede ayudar muchísimo al avance del país. Muchísimo. Bueno, habíamos hablado de otro margen de temperaturas, ¿no? De entre 30 y 80 grados, el aprovechamiento de ese agua caliente bajo nuestros pies. Pero yo vivo en Madrid, cerca de Madrid, en un pueblo, y si yo quisiera aprovecharme de la geotermia, entiendo que debajo no tengo precisamente una fuente de ese calibre, ¿no? El suelo bajo mis pies no está tan caliente. ¿Qué aprovechamiento hay de esas temperaturas más bajas por debajo de esos 30 grados que comentabas? Pues a mí esa es la parte que me fascina más de la geotermia y me da mucha rabia porque, como digo al principio del libro, como de la geotermia no se habla, de lo que no se habla, no se conoce, no existe. Pero toda España, todos los españoles, todo el mundo podría tener geotermia en su casa. Y tú dices que hoy es un pueblo a las afueras de Madrid. Yo tengo amigos que viven en la Sierra de Madrid que tienen placas solares en el techo y geotermia y son totalmente autosuficientes. No les afectó el apagón. No compran ni electricidad ni calor. O sea, tienen todo el agua sanitaria, agua caliente sanitaria que necesitan, calefacción y refrigeración, todo con geotermia y bomba de calor. Y con las placas solares tienen la electricidad que necesitan para su casa y para alimentar la bomba de calor, que la bomba de calor necesita electricidad. La bomba de calor creo que es fundamental que hables de ella, ¿no? Sí. Porque tú dices que es el tercer invento más importante de la historia, junto a la cama y la rueda. Y la rueda. Lo digo en todas mis charlas. Ya va a llegar un momento, espero que llegue un momento en que cuando empiece esa frase todo el público lo diga conmigo. Es que no hay nada más grande. Imagínate que surge un invento en el que tú piensas que en la naturaleza el calor siempre fluye del punto más caliente al punto más frío, siempre. Igual que el agua siempre va del punto más alto al punto más bajo, siempre. Pues de repente se inventan un equipo con el que tú decides de dónde a dónde quieres que se mueva el calor. Es que es maravilloso. Entonces, gracias a la bomba de calor, bueno, de ahí surge el invento de la aerotermia, la famosa aerotermia, la hidrotermia, que no todo el mundo lo conoce, pero hay mucha en España, luego recuérdame que te lo comente, y la geotermia. La bomba de calor no es más que decir, pues en aerotermia, pues es invierno, tengo frío en mi casa, pues le voy a robar calor al aire de la atmósfera para calentar mi casa. Y en verano voy a robar el calor del interior de mi casa para refrescarla y lo expulso al aire. Entonces, es un cacharro que te permite decidir de dónde a dónde mueves el calor. De hecho, lo tenemos todos en nuestras casas, porque el frigorífico funciona así. Efectivamente. O sea, en el frigorífico tú decides robar calor del interior para mantenerlo frío y mantener los alimentos y los expulsas al exterior, que por eso siempre la espalda del frigorífico está calentita. Entonces, gracias a la bomba de calor, bueno, tenemos la aerotermia, tenemos los famosos aires acondicionados que tiene todo el mundo. Eso es una bomba de calor, porque a ti no te pasa que pasas alguna vez por fuera de una gran galería comercial en verano y sale un chorro de aire caliente tremendísimo. Eso es calor que la bomba de calor está robando dentro de la galería comercial para que los de dentro estén fresquitos y la está expulsando fuera. Pero ¿qué pasa? Que con eso estamos incrementando la isla de calor de las ciudades. Tú sabes que en todas las ciudades el aire está mucho más caliente que en la naturaleza. O sea, sí. Bueno, pues en verano, en gran medida, es debido a todos los aires acondicionados de todo el mundo. Porque todo el mundo quiere tener fresquita su casa, entonces con una bomba de calor coge el calor de dentro de la casa y lo expulsa al aire. ¿Qué pasa? Que el aire, si tú vas andando por donde salen el aire caliente de todas las casas, aquello es insoportable. Sí, aumenta, la temperatura exterior aumenta, claro. Claro, pues imagínate que en lugar de hacerlo con el aire, lo haces con el terreno. Entonces, en invierno, tú tienes una bomba de calor y coges el calor del terreno y calientas tu casa con él. Pero vamos a compararlo con la aerotermia. Imagínate en invierno que estamos a 5 grados o a 0 grados y entonces tú quieres calentar tu casa, ¿qué es más fácil para la bomba de calor? ¿Que lo coja del terreno que está a 18 o que la coja del aire que está a 5? Para la bomba de calor es muchísimo más fácil robarla del terreno que ya está medianamente templada. Claro, lo dice el nombre, bombea el calor. Claro. ¿No? O sea, bomba de calor porque lo bombea de un lugar a otro. Que luego lo que hace es amplificarlo a la temperatura de consumo, pero inicialmente roba ese calor del otro medio. Entonces, para la bomba de calor es mucho más fácil robarlo del terreno que está a 18
que del aire que está a 5. ¿En qué se traduce eso? En un gasto eléctrico mucho más bajo, que pagamos mucho menos de factura de electricidad. Y luego en verano le estamos pidiendo a la bomba de calor que robe el calor de nuestra casa para refrigerarla, y en la aerotermia la inyectas al aire que está a 40 grados o la inyectas al terreno que está a 18. ¿Qué es más fácil para la bomba de calor? Inyectarla al terreno que está templadito. ¿En qué se traduce eso? Que la bomba de calor gasta muchísima menos electricidad si intercambia energía con el terreno, tanto en verano como en invierno, que si la intercambia con el aire. Claro. Y eso se traduce en un menor gasto de la factura de la luz, de la electricidad que gasta la bomba de calor. Lo que llaman los que trabajan en climatización una mayor eficiencia energética de la bomba de calor. Es mucho más eficiente si intercambia con el terreno que con el aire. Y ahora con el agua, que no quiero dejar de decirlo. ¿Tú sabes lo interesantísimo que es poder intercambiar energía con agua cuando tienes agua cerca de tu edificio? Por ejemplo, hay muchos hoteles en Canarias y en Baleares que con una bomba de calor intercambian energía con el mar. Porque también el mar es mucho más estable que el aire. Es mucho menos estable que el terreno en geotermia, pero que sepáis que intercambiar energía con el mar en edificios costeros es posible y de hecho se está haciendo. Entonces, es que la bomba de calor ha multiplicado por 10.000 las posibilidades de aprovechamiento del calor. Ya en cualquier sitio con la bomba de calor vas a poder robar calor de donde quieras. No solo eso, el mayor de los inventos que ha surgido últimamente. Imagínate que tú tienes a tu lado una industria que genera calor todo el año. Una cosa que preocupa mucho en Bruselas, los CPDs, los centros de procesamiento de datos, que son grandes datos donde se acumulan maquinarias, donde se encuentra la nube que todo el mundo utiliza. El OneDrive, el Google Drive, el colocar en la nube cosas. Eso genera muchísimo calor, muchísimo. No solo genera muchísimo calor, sino que tiene muchísima demanda de refrigeración. Imagínate que con una bomba de calor coges todo el calor ese que generan los CPDs, los centros de proceso de datos, y das calefacción a vecinos. Gratis. Porque es un calor que estás generando continuamente. O, por ejemplo, imagínate, hubo hace años una iniciativa que se llamaba Madrid Subterra, que decía, vamos a ver, todas las infraestructuras del subsuelo de Madrid generan calor. Metro de Madrid, el canal de Isabel II. Entonces, el subsuelo de Madrid está más caliente de lo normal. ¿Por qué no aprovechamos ese exceso de calor para dar calefacción a los vecinos? Eso es una geotermia urbana, es aprovechar el calor del subsuelo urbano para dar calefacción gratuitamente mediante bombas de calor. Entonces, ¿ves cómo con el invento de la bomba de calor se multiplican las posibilidades? La última, y ya con esto te dejo interrumpirme, que a mí me tiene fascinada. Imagínate la cantidad de minas que se están abandonando en todo el mundo, sobre todo minas de carbón, porque está dejando de explotarse el carbón. Las minas abandonadas se inundan de agua. Tú sabes que con una bomba de calor puedes intercambiar energía con el agua de estas minas y dar calefacción o refrigeración gratuita a la gente. Sí, bueno, eso se está haciendo, según dices en el libro, ahí en Asturias, ¿no? En Asturias, en Mieres, que por cierto tuvieron un premio internacional en 2019 y ahora en 2025 o 26 les han dado otro premio internacional. Porque tenían una mina de carbón que dejaron de explotar carbón y se les ha inundado y la tienen que estar bombeando de por vida si no quieren que se les inunde el pueblo de Mieres. Entonces han dicho, bueno, pues ya que tenemos que bombear este agua durante el resto de nuestra vida, ¿por qué no mediante una bomba de calor intercambiamos calor con este agua de mina que está todo el año a 22 grados, todo el año, y están dando calefacción y refrigeración al hospital, a la universidad, a 2 o 3 urbanizaciones de viviendas, a toda la residencia de estudiantes, y todo aprovechando un agua estancada que no tenía ningún uso? Sí, y no solo eso, sino que además era una mina que en tiempos daba trabajo a la gente que vivía ahí y que ahora se sigue utilizando por este sistema. De alguna manera sigue siendo útil, aunque ya no se extraiga carbón, claro. Claro, yo lo cuento como el mejor caso que tenemos en España, porque además es la red geotérmica más grande de España ahora mismo. Yo lo cuento como el mejor ejemplo que tenemos en España de economía circular de la industria minera. O sea, hemos pasado de una industria que contaminaba a una industria
de energías renovables y además que atrae turismo de todo el mundo. Viene gente de todo el mundo a conocer esta red geotérmica. O sea, están recibiendo gente de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de China. O sea, ¿no es maravilloso que una fuente de contaminación hace años ahora es una fuente de turismo renovable y sostenible? Pues eso lo ha generado la bomba de calor. Ahora dime si no es el mejor invento después de la cama y la rueda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si me preguntan, lo diré, porque a la cama no creo que le gane, ni a la rueda. Pero es que no encuentro nada mejor, o sea, la cama, la rueda y ya luego la bomba de calor, no encuentro nada mejor. Muy interesante. Bueno, el tiempo se nos echa encima y hay tantísimo de qué hablar. Yo lo que recomiendo, desde luego, es a todos los que nos escuchan que se lean el libro. Yo me lo he leído. A mí me ha abierto un mundo. Y eso que yo juego con ventaja, yo tengo bomba de calor en casa, ya instalada. Y desde luego, cualquiera que me lo pregunta, siempre se lo digo. Fue el mayor acierto que tuve, tanto en cuanto a calefacción como a refrigeración en mi casa, ¿no? Pero bueno, vamos a ir terminando, aunque nos dejemos ahí temas. En el libro, cualquiera puede ir al libro, además es un libro que lo hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un libro de divulgación y por lo tanto no es un libro, digamos, estrictamente comercial en ese sentido y se puede adquirir. Así que ahí pueden ampliar todo lo que están escuchando. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a mirar al futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué tecnologías, si es que se están desarrollando para que podamos aprovechar aún más o en mejores condiciones esta energía geotérmica? Pues hay muchas, o sea, el futuro es muy prometedor. Por ejemplo, en geotermia profunda de la de generar electricidad, lo comento en el libro muy por encima porque yo en España, esto se escucha en todo el mundo, en España es la que veo más lejana, pero hay otros países del mundo donde ya están experimentando con ella, que son lo que se llama los yacimientos geotérmicos estimulados, o en inglés EGS, Enhanced Geothermal Systems. Imagínate que lo que tienes bajo tierra es una roca muy caliente por cualquier razón geológica, pero no tiene agua, que realmente a nosotros es lo que nos facilita aprovechar el calor, poder perforar y que salga el agua caliente. ¿Qué pasa si la roca está muy caliente pero no tiene agua o la roca es muy impermeable y no permite que el agua se mueva? Bueno, pues ahí está la tecnología de los yacimientos geotérmicos estimulados y ahora están con los yacimientos avanzados, Advanced Geothermal Systems, que es lo mismo. Es otra tecnología que está surgiendo ahora mismo, que en Estados Unidos y en Canadá se está investigando mucho para esos casos en los que tenemos mucho calor acumulado, pero no tenemos un flujo de algún fluido, algún agua que nos permita aprovecharlo. Entonces, eso va a multiplicar más todavía las posibilidades de la geotermia. Y luego en Somera, el futuro, sin lugar a dudas, pasa por la bomba de calor. Y para mí la climatización del futuro, porque es uno de los grandes problemas. Tú piensas que, por ejemplo, en Europa, yo no sé a nivel mundial, en Europa la mitad de la energía que se consume es térmica, no eléctrica. Entonces, es la mitad del problema. Si resolvemos la energía eléctrica con renovables, como solar, hidráulica, lo que tú quieras, todavía nos queda el otro 50% de la energía. ¿Qué hacemos para calentar y para refrigerar? Pues el futuro lo tenemos claro todos los que trabajamos en climatización. El futuro son las redes de distribución de calor y frío, pero que ya vamos por la 5ª generación. Han ido avanzando desde que se distribuía agua hirviendo o se distribuía vapor de agua a 200 grados, ha ido avanzando y ahora vamos por las redes de calor y frío de 5ª generación, en las que por las tuberías discurre agua cercana a la temperatura ambiente. Imagínate una red por todo tu pueblo. Y por ahí va agua a 30 grados, ¿vale? Y entonces en cada edificio, no cada casa, en cada edificio hay una bomba de calor que intercambia calor con ese agua y entonces, que necesitas calor, te lo da y viertes frío. Que necesitas frío, te lo da y vierte calor. Entonces, el futuro, sin lugar a dudas, es redes de distribución de calor y frío donde puede participar cualquier energía renovable, solar, eólica para la eléctrica, biomasa, calor residual de cualquier industria, y que luego el aprovechamiento en cada edificio sea mediante bomba de calor. Porque de esa forma no quemamos nada, es todo consumo eléctrico. Y ese es el futuro. Entonces, el futuro son las redes de calor y frío de 5ª generación. Y dejarnos de calderas individuales. Muy bien, muy interesante. Bueno, el libro habla de más cosas,
vamos a dejarlas porque, claro, lógicamente todo esto, todo el desarrollo de la geotermia, como cualquier otro tipo de energía renovable, pues necesita evidentemente una serie de incentivos, ¿no? Tiene que estar ahí la sociedad siendo consciente del futuro que va a generarse y necesitas apoyos institucionales, necesitas ayudas, porque lógicamente esa perforación cuesta un dinero, ¿no? Hay una inversión inicial. Si yo en mi casa quiero aprovechar la geotermia a nivel individual, alguien me tiene que hacer el pozo, porque lo que está claro es que hay que bajar hasta determinada profundidad, y no estoy hablando de 2 metros, ¿no? En muchos casos serán 100 metros, o imagino, o más, y eso supone abrir un pozo y cuesta un dinero. Que luego a lo mejor lo recuperas, pero evidentemente la inversión inicial está ahí. Pero bueno, se está utilizando métodos de estos pues para que consigas un coche eléctrico con incentivo, o para que, incluso para las bombas de calor. Yo lo tuve, ¿no? Cuando puse las bombas de calor, pues a partir de poner unas placas solares y la bomba de calor, yo tenía unos incentivos que me permitieron cubrir esa necesidad. Esos son temas que los vamos a dejar ahí porque no nos da tiempo, pero que sepan los oyentes que están en el libro también y que viene muy bien conocerlos, ¿no? Si quieres añadir alguna cosita sobre este tema. Sí. No, solo comentar primero que en geotermia somera me están diciendo usuarios de la Sierra de Madrid que la inversión que tienen que hacer para poner geotermia, que sí que es un dinero, que dependerá del tamaño de tu casa y de tus necesidades, pero normalmente recuperan la inversión en torno a 4 o 5 años. O sea que tampoco es una inversión brutal. Y más, si sube el precio de los combustibles fósiles, el tiempo de recuperación de la inversión va a disminuir más todavía. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si sabes que igual que tuviste esa ayuda cuando pusiste la solar o la aerotermia que tendrías, realmente la ayuda era para poner energías renovables en tu casa o mejorar la eficiencia energética de tu casa. También habría valido la geotermia. Lo que pasa es que como la gente no lo conoce, no cae en decir, ay, pues puedo poner geotermia y que me ayuden. Ajá, claro. Y por último, en geotermia profunda, que eso sí que son grandes inversiones porque son muchos millones de euros, decir que gracias a dinero europeo que vino a raíz de la pandemia, pues vino el famoso plan de resiliencia, pues dedicaron una serie de millones a fomentar el uso de geotermia profunda en España. Entonces se abrió una convocatoria que llevaba el IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía de España, y se presentaron unas cuantas empresas y a raíz de eso se abrieron 11 proyectos de perforación de sondeos profundos, fundamentalmente en Canarias, en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria. Y de aquí al año que viene vamos a empezar a tener resultados de saber si han llegado a un buen recurso geotérmico, si van a poder explotarlo, y a lo mejor empezamos a ver geotermia en Canarias gracias a esta ayuda que vino de Europa. O sea que estemos pendientes de las noticias de aquí al año que viene. Claro, porque ahí hay otra cuestión que no hemos tocado de pasada, ¿no? Evidentemente hace falta una investigación, o sea, hay que conocer el terreno, hay que conocer los lugares, hay que tener mapas, no sé si le llaman mapas geotérmicos o no, pero hay que tener esos mapas que permitan que de alguna manera, lo mismo que se sondea buscando petróleo en un lugar sí y en otro no, porque saben que la geología es la adecuada, pues aquí habrá algo parecido, ¿no? Claro, eso es otra gran pata del desarrollo de la geotermia en España que hay que darle un buen empujón, y es lo que se llama la exploración y la investigación inicial. Y es que tú, para atreverte a perforar e invertir mucho dinero en algunos casos, primero tienes que tenerlo claro con la información que tienes en superficie. Eso es lo que va bastante avanzado en Canarias, y que con esa información se van a atrever a perforar donde crean que hay más posibilidades de encontrar recurso geotérmico, pero que desde el CSIC, desde el IGME, estamos luchando para intentar ampliarlo a escala nacional. O sea, igual que tenemos un mapa geológico nacional, ¿por qué no tener un mapa nacional de posibilidades de encontrar recurso geotérmico? Para todos los niveles. Para climatización tenemos en toda España, o sea, en cualquier sitio. Tú ahora mismo en tu casa perforas y puedes hacer geotermia con bomba de calor. Pero para usos directos, ¿dónde podrías encontrar agua a temperaturas de 70, 80 grados? ¿Dónde podrías intentar pinchar para encontrar agua a una temperatura interesante? Entonces, ahí hace falta inversión para muchísima investigación de base, geológica, geofísica, geoquímica, y muchísima fase exploratoria, que es
toda la investigación en superficie antes de atreverte a pinchar, porque efectivamente es un riesgo de inversión. No supone ningún riesgo minero, pero es un riesgo de inversión. O sea, yo voy a poner aquí un dinero para perforar y me arriesgo a que haya o no haya recursos. Muy bien. Pues ahí es donde entra el CSIC y ahí es donde investigamos, los que investigamos en geotermia, en donde encontramos las máximas posibilidades de encontrar recursos. Muy bien, muy interesante. Ahora ya nos tenemos que despedir. Es un hasta luego. No quiero despedirme de ti de otra manera porque ha sido interesantísimo. Yo he aprendido muchísimo leyendo el libro y recuerdo el título, que es Geotermia, la energía renovable que nos proporciona el planeta Tierra. La autora es Cristina de Santiago Buey y estamos hablando con ella, que como he dicho es investigadora en el Instituto Geológico y Minero de España, el ICME. Así que Cristina, muchísimas gracias por estas explicaciones. Enhorabuena por ese libro, por divulgar esto, por hacernos a nosotros conocedores de este recurso que tampoco conocemos. Y nada, adelante con esas investigaciones y con esa divulgación, que creo que la necesitamos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme. Ha sido una experiencia muy, muy agradable y ojalá tengan razón los que dicen que empieza la década geotérmica. O sea, que ojalá tengamos unos años muy interesantes por delante. Teniendo a personas como tú que le echan tanta energía para sacar esa energía adelante. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.